Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la cinética enzimática. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dijimos antes de la intro, hoy nos vamos a centrar en la parte quizá más importante de las enzimas, que es la cinética. Y la mayoría de preguntas relacionadas con la selectividad y problemas de bioquímica van a ir encaminados en este sencillo vídeo. La cinética enzimática. La cinética enzimática es un modelo formulado en 1913 por esta pareja que es Michaelis y Menten. De hecho, el modelo de la cinética enzimática se llama modelo de Michaelis-Menten. Como podéis observar, vemos una gráfica cuya dinámica, cuya velocidad va a tender a un límite, a una asíntota, y es que se alcanza la velocidad máxima del par enzima-sustrato, como podéis entender y como podéis ver a partir de esta gráfica. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque el enzima, como ya dijimos en anteriores vídeos, se va a unir al sustrato específicamente por un centro activo. Si mantenemos la enzima con valores constantes, es decir, no adicionamos enzima, pero sí vamos adicionando cantidades crecientes de sustrato, como vamos viendo, va a llegar un punto en el que, por mucho sustrato que adicionemos, todos los centros activos ya están ocupados. Decimos que el enzima se ha saturado y, como podéis ver en la gráfica, por mucho sustrato que adicionemos, al estar saturado el enzima no va a aumentar la velocidad. Es decir, ese sustrato no se va a convertir en producto porque no hay enzima libre. Siempre digo que es como un estudiante cuando está en época de exámenes. Es todo lo que puede hacer. Está saturado. De ahí no le pidas más. La cinética enzimática y el modelo de Michaelis-Menten viene dado por esta fórmula. La velocidad a una determinada concentración de sustrato es igual a la velocidad máxima, es decir, a la velocidad que alcanza cuando el enzima está saturado por el sustrato, por la concentración de un determinado sustrato, partido de Km más la concentración de sustrato al cual se alcanza esa velocidad que queremos hallar. Partido de Km más la concentración de sustrato al cual se alcanza esa velocidad que queremos. ¿Qué es Km? Km es la constante de Michaelis-Menten y es un valor de afinidad. Un valor de afinidad que viene definido, y ojito aquí porque nos lo suelen preguntar, viene definido como la concentración de sustrato a la cual alcanzamos un medio de la velocidad máxima y se suele utilizar como sinónimo de afinidad. Por ejemplo, un Km muy elevado, es decir, una concentración de sustrato muy elevada para alcanzar un medio de la velocidad máxima, quiere decir que tiene poca afinidad. Esto es fácilmente entendible si consideramos que tenemos que adicionar más sustrato para alcanzar el mismo valor de velocidad. Quiere decir que mucha afinidad no va a tener. Sin embargo, por otro lado, cuanto menor es el Km, quiere decir que menos sustrato tengo que adicionar para alcanzar la misma velocidad, por tanto va a ser mucho más afín. Aquí lo que quiero que sepáis es que Km es un valor de afinidad. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Qué es la afinidad? Que quizá tengamos problemas con el término. Afinidad quiere decir cómo encaja, cómo se une esa enzima a ese sustrato. Si tenemos un puzzle cuyas piezas encajan perfectamente, el valor de afinidad va a ser muy elevado. Sin embargo, si vemos una pieza que no encaja, el valor de afinidad es nulo o inexistente. Esto, por ejemplo, lo podemos considerar con el enzima y el sustrato. Si el enzima y el sustrato encajan a la perfección como una relación amorosa, bonita y de película, que no existen, pues veremos que esto va a tener mucha afinidad. Si tiene mucha afinidad, se unirá el sustrato casi inmediata o instantáneamente al centro activo. Si se une rápidamente al centro activo, alcanzará la velocidad máxima muy pronto. Por tanto, necesitará una concentración de sustrato muy pequeña para alcanzar un medio de la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un valor de afinidad muy alto y por consiguiente un Km bajo. Vamos al caso contrario. Imaginemos una relación que no encajan perfectamente, no son la media naranja el uno del otro. Y por tanto, esto quiere decir que tiene baja afinidad.
Si tiene baja afinidad, se unirá menos el sustrato al sitio activo de la enzima. Si se une menos, requerirá más sustrato para alcanzar el mismo valor de la velocidad máxima. Y esto conlleva que necesitará una mayor concentración de sustrato a la cual se alcanza un medio de la velocidad máxima. Por consiguiente, tenemos valores de Km alto, es decir, poca afinidad. ¿Qué me pueden preguntar? Aquí os traigo un problema que no es mío, es de Ana Molina, en el que dice, en relación con las siguientes enzimas, como podéis ver en esa gráfica, que digáis cuál es el valor de o cuál presenta más o menos afinidad. Aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos en el valor de Km y tener en consideración la definición, es decir, la concentración de sustrato a la cual se alcanza un medio de la velocidad máxima. Por tanto, vamos a ver dónde alcanza un medio de la velocidad máxima. Trazamos la recta y vemos que es una pregunta trampa, porque tienen la misma concentración de sustrato para la cual se alcanza un medio de la velocidad máxima en cada una de las enzimas. Es decir, tienen la misma afinidad. Si tuvieran diferente afinidad, lo veríamos aquí y veremos que la enzima A, al tener un valor de Km más alto, tiene menos afinidad. ¿Vale? Vemos eso, como la enzima A tiene menos afinidad y la enzima B tiene más afinidad. Por supuesto, va a haber una serie de factores de regulación de las enzimas. Tenemos la temperatura. Recordamos que la mayoría de las enzimas son proteínas y, por tanto, a medida que aumenta la temperatura, la actividad enzimática comienza a acelerarse. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de los reptiles o cualquier animal de sangre fría, que quieren aumentar la temperatura para que su metabolismo se active. Sin embargo, como nos pasa a nosotros, esto es hasta un punto, porque si sobrepasamos ese óptimo, como podéis ver en la gráfica de abajo, se desnaturaliza. Y eso tiene unas consecuencias incluso mortales y no nos interesa, por supuesto. También va a depender del pH, también asociado a esto de la desnaturalización, y los valores de pH van a tener unos valores muy marcados en cada uno de los ambientes a los que tenemos. Por ejemplo, en la sangre solo puede variar una décima, entre 7,35 y 7,45. Y recordar que para mantener ese pH estable tenemos una serie de tampones como el tampón fosfato, el tampón carbonato y por supuesto los aminoácidos que van a mantener esos valores de pH estables. Y sin nada más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Aunque sea un vídeo corto, este es muy importante. La cinética enzimática es de las cosas más importantes de cara a las enzimas. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda, ponedla en comentarios, la intentaré solventar al menor tiempo posible y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!